this might be only the beginning of Trump's troubles. This week, a judge confirmed that the first of his 4 criminal trials will move forward beginning next month. Joining me now is one of the key witnesses in this case, one of the people who helped kick off this investigation, Michael Cohen. He previously served as a counsel to Donald Trump. He's the author of the New York Times best-selling books, Revenge, How Donald Trump Weaponized the Department of Justice Against His Critics, and Disloyal, a memoir, as well as the host of his podcasts, Mea Culpa with Michael Cohen, and The Political Beatdown. Michael, welcome. I've got a lot to talk to you about, but I want to ask you first how you're feeling about this. Algunas decisiones judiciales no solo ponen fin a un proceso, sino que cambian la forma en que el sistema responde a la resistencia. El 27 de diciembre, un tribunal de Nueva York emitió una orden de cumplimiento inmediato que obliga a Donald Trump a pagar $364 millones como resultado de la demanda civil por fraude presentada por la Fiscalía General del Estado. La decisión, redactada por el juez que condujo el juicio de fondo, elimina cualquier margen para negociaciones, pagos a plazos o plazos adicionales. En la práctica, el tribunal estableció que el pago debe ser íntegro e inmediato, bajo pena de ejecución patrimonial o en caso de incumplimiento deliberado, sanciones más graves. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La rapidez de la decisión, el tono adoptado por el juez y la ausencia de espacio para la deliberación procesal indican que el tribunal no solo juzgó la conducta del acusado, sino que también señaló el agotamiento institucional ante las maniobras dilatorias. Fuentes con acceso al expediente afirman que la defensa de Trump llegó a la audiencia con propuestas de escalonamiento del importe adeudado, sugiriendo plazos largos y calendarios complejos. La respuesta judicial fue breve y directa. No habrá negociación. La orden hace referencia explícita a la posibilidad de confiscación inmediata de bienes, incluidos activos físicos, inversiones financieras e ingresos futuros vinculados a holdings controlados directa o indirectamente por el presidente. Más que un cobro, la decisión inserta el caso en el ámbito de la autoridad coercitiva del Poder Judicial, creando un escenario en el que el incumplimiento no se limita a implicaciones económicas, sino que puede configurar, en teoría, una afrenta a la autoridad legal de la Corte. El origen de este proceso se remonta a una larga investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Nueva York bajo la dirección de Leticia James. Las acusaciones giraban en torno a la manipulación sistemática de declaraciones financieras, con el objetivo de inflar el valor de los activos inmobiliarios pertenecientes a la organización Trump. Según los informes presentados a lo largo del proceso, esta práctica habría sido recurrente, abarcando múltiples proyectos y ocurriendo durante varios años consecutivos. Los documentos indicaban que los valores presentados a los acreedores, en especial a las grandes instituciones bancarias, no se correspondían con los valores considerados por los propios administradores de la empresa en otros contextos regulatorios. El tribunal consideró que esta disparidad no se trataba de un error contable puntual, sino de un patrón deliberado de conducta destinado a obtener ventajas indebidas en operaciones de crédito. La sentencia sobre el fondo, dictada meses antes, había reconocido la existencia de fraude y había impuesto sanciones severas, incluida la prohibición temporal de Trump de ejercer funciones ejecutivas en empresas con sede en Nueva York. La apelación, aunque redujo el importe de la indemnización inicialmente fijada, mantuvo intacta la conclusión central. Hubo fraude y se cometió de forma reiterada. Esto significa que, independientemente del importe final ajustado por la instancia superior, se reconoció la responsabilidad civil y sigue siendo válida. Por lo tanto, el nuevo desarrollo no es una reinterpretación de los hechos ni una reevaluación del fondo del asunto.
Es una respuesta procesal al incumplimiento voluntario de la obligación impuesta por la justicia. La falta de pago tras la sentencia firme, sumada a la ausencia de una propuesta formal considerada viable por el tribunal, desencadenó lo que técnicamente se denomina ejecución forzosa. Pero lo que sorprendió a los observadores jurídicos y políticos fue la ausencia de cualquier fase intermedia. Normalmente, en casos que implican montos elevados y estructuras empresariales complejas, los tribunales optan por establecer cronogramas o permitir renegociaciones parciales. Esta vez, la decisión fue categórica. El juez señaló que los intentos de obstrucción, como la transferencia irregular de activos o el vaciamiento intencional del patrimonio, podrían constituir no solo un incumplimiento civil, sino también una infracción penal por desobediencia a la orden judicial. Esta interpretación abre la puerta a medidas extremas, como la congelación de cuentas, el bloqueo de bienes a nombre de terceros y, en última instancia, el encarcelamiento por desacato. En términos técnicos, lo que está en juego es la autoridad de la jurisdicción civil para imponer con eficacia una decisión que ya ha sido objeto de apelación y revisión. Hay también un factor que no ha pasado desapercibido entre bastidores del sistema judicial. Trump ha construido su imagen pública basándose en una retórica de dominio sobre el mundo de los negocios, presentándose como un estratega capaz de sortear las adversidades mediante negociaciones duras y resistencia institucional. La orden de pago inmediato, sin margen para la negociación, choca directamente con esta narrativa. El tribunal no solo reafirmó la existencia del fraude, sino que también impuso condiciones que impiden la repetición de la estrategia habitual de prolongar los litigios hasta el agotamiento de las partes adversarias. En otras ocasiones, el aplazamiento de los efectos de una sentencia civil permitiría al demandado reorganizar sus activos o buscar acuerdos ventajosos entre bastidores. Esta vez, el Poder Judicial ha señalado que el tiempo, lejos de ser un aliado, se ha convertido en un factor agravante. Cada día que pasa sin pagar, los intereses se acumulan sobre el importe principal, aumentando la cantidad adeudada y reduciendo el margen de maniobra. La ejecución, si se inicia, podría afectar directamente a propiedades como la Trump Tower, Mar-a-Lago y los campos de golf que forman parte de la cartera de la organización Trump. No se trata de amenazas hipotéticas, sino de instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales definitivas. La reacción política al episodio aún está en formación, pero ya hay indicios de que la decisión judicial se ha convertido en un punto de inflexión en el discurso de los actores relevantes. Parte de la base republicana ha guardado silencio, mientras que los adversarios demócratas han comenzado a utilizar la decisión como argumento para cuestionar la viabilidad financiera y ética de la candidatura de Trump a la presidencia. En el ámbito institucional, los especialistas en derecho empresarial y constitucional analizan la decisión como un hito en la forma en que la justicia reacciona ante litigantes que históricamente han eludido sanciones efectivas mediante estructuras societarias complejas y recursos procesales prolongados. En este contexto, lo que se observa no es solo un caso aislado de cobro judicial, sino un cambio perceptible en la postura del Poder Judicial frente a figuras públicas con antecedentes de resistencia institucional. El impacto de la medida va más allá de la esfera económica y alcanza dimensiones de autoridad estatal, integridad del sistema jurídico y límites del poder empresarial frente al deber de cumplimiento de las normas. Es en este contexto que las implicaciones jurídicas del caso adquieren un carácter aún más complejo. La decisión del juez neoyorquino
al imponer el pago inmediato de la multa civil, no surgió de forma aislada, sino que representa un cambio perceptible en la forma en que el sistema judicial responde a los patrones persistentes de impugnación institucional. El mantenimiento íntegro de las conclusiones sobre el fraude, incluso tras la revisión por una instancia superior, reforzó la legitimidad sustancial de la sentencia, aislando la controversia al ámbito estrictamente ejecutivo. Este movimiento desplaza el eje de la discusión. A partir de ese momento, lo que se observa ya no es la disputa sobre los hechos, sino la tensión sobre los mecanismos de efectividad de la autoridad judicial frente a un acusado que históricamente recurre a estructuras empresariales fragmentadas, ciclos recursivos y estrategias de dilación procesal. Esta convergencia ayuda a comprender por qué los juristas especializados en ejecución civil y derecho societario comenzaron a tratar el caso como una prueba relevante para la eficacia de los instrumentos coercitivos del Estado. La decisión fue acompañada de una advertencia explícita sobre la posibilidad de abrir medidas de restricción patrimonial en múltiples jurisdicciones. Esto incluye la solicitud de cooperación a los organismos reguladores de otros estados norteamericanos, e incluso la activación de tratados de reciprocidad para el bloqueo de activos mantenidos por holdings en el extranjero. Paralelamente, se empezó a analizar la congelación de los ingresos vinculados a licencias de imagen, contratos de franquicia y operaciones comerciales digitales, como una posible extensión de la orden original. Estos instrumentos son legalmente válidos, pero rara vez se aplican a exjefes de Estado en campaña presidencial. Esto altera el campo de expectativas en relación con la inmunidad política como obstáculo tácito para la plena aplicación de las sanciones civiles. Desde este punto de vista, la actuación coordinada entre las instancias judiciales estatales y federales adquiere una nueva dimensión. La Fiscalía General de Nueva York mantiene un diálogo con el Departamento de Justicia sobre la posible intersección entre los bienes ubicados en territorio federal y los efectos ejecutivos de la sentencia estatal. Aunque se trata de esferas autónomas, los precedentes jurídicos indican que es posible el bloqueo complementario de activos cuando existe riesgo de disipación intencional. En este sentido, los analistas llaman la atención sobre el hecho de que el juez responsable de la ejecución mencionó, aunque de forma indirecta, la existencia de movimientos patrimoniales recientes que plantean dudas sobre la preservación de los activos declarados. Este tipo de alusión, aunque no constituya una acusación formal, sirve como justificación preliminar para medidas cautelares más duras, como la ruptura del secreto bancario o auditorías independientes con autorización judicial. El historial de Trump en litigios empresariales también figura como un componente relevante en la interpretación de los hechos. Varias acciones anteriores ya habían revelado un patrón de reestructuración patrimonial acelerada en momentos de presión judicial, lo que refuerza la percepción entre los operadores del derecho de que la resistencia al cumplimiento íntegro de la sentencia puede manifestarse no mediante el incumplimiento explícito, sino a través de la dilución estratégica de activos. Esta hipótesis explica la rigidez de la orden actual, que parece haber sido elaborada precisamente para anticipar tales posibilidades y neutralizarlas de antemano. Los juristas señalan que la medida fue concebida no solo para cobrar, sino para impedir que el cobro se vuelva inviable con el paso del tiempo. Una especie de blindaje judicial contra lo que se ha convenido llamar erosión operativa de la sentencia. Es también en este punto donde entra en juego la lógica del precedente.
Los especialistas en derecho constitucional observan que la contundencia de la decisión podría sentar un precedente para otros juicios que involucren a funcionarios públicos o candidatos que estén siendo investigados por delitos civiles o administrativos. La independencia de la Corte para ejecutar la sentencia, incluso ante la relevancia política del acusado, establece una referencia interpretativa con un potencial de largo alcance. Aún no se sabe si otras jurisdicciones seguirán el mismo camino, pero el caso crea un nuevo nivel de expectativa sobre el alcance real de las sanciones patrimoniales en contextos de litigios prolongados. Más aún, refuerza la idea de que el litigio en sí mismo no suspende los efectos de la ley y que la reputación pública de un acusado no sustituye los requisitos formales de cumplimiento judicial. Por último, hay un factor financiero que se ha debatido poco, pero que cobra relevancia a medida que se acortan los plazos. Los costes asociados al impago inmediato de la multa van más allá de los intereses legales. El mantenimiento de garantías, la contratación de abogados especializados en litigios transnacionales, la necesidad de auditorías externas para demostrar la liquidez y la exposición de las marcas asociadas al nombre Trump en medio de una disputa judicial de gran repercusión crean un ambiente de inestabilidad que puede afectar directamente a las negociaciones comerciales en curso. Los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y los grupos de capital privado que mantienen relaciones contractuales con empresas del conglomerado Trump, han comenzado a revisar las cláusulas de riesgo reputacional, lo que abre la puerta a rescisiones anticipadas y revisiones de líneas de crédito. En este entorno, el silencio parcial de algunos sectores del Partido Republicano se interpreta como un indicio de cálculo estratégico. Apoyar públicamente a un candidato en riesgo inminente de ejecución patrimonial masiva puede generar una exposición electoral no deseada. Al mismo tiempo, la ausencia de una ruptura formal revela el dilema del partido: preservar la unidad de la base sin asociarse directamente a un escenario jurídico que se agrava día a día. Esta tensión partidaria no es nueva, pero se intensifica a medida que la esfera judicial avanza de forma autónoma, sin signos de retroceso o mediación política. El Poder Judicial, al mantener el ritmo de las decisiones incluso en el período preelectoral, refuerza el carácter técnico del proceso y rechaza cualquier intento de vincular el caso a persecuciones institucionales. Esta separación es esencial para preservar la legitimidad de todo el sistema, sobre todo en un momento en que la confianza en las instituciones sigue siendo uno de los temas centrales del debate público en Estados Unidos. En escenarios como este, en los que se entrelazan múltiples dimensiones jurídicas, políticas y económicas, el análisis continuo de los acontecimientos se convierte en una herramienta indispensable para quienes buscan comprender los límites y el alcance del funcionamiento institucional. Es a través de este seguimiento atento que se hace posible separar los movimientos estructurales de las reacciones coyunturales. Las interpretaciones jurídicas e institucionales sobre la orden de pago inmediato impuesta a Donald Trump siguen en proceso de elaboración y disputa conceptual. Los juristas consultados por centros de análisis y medios de comunicación presentan diversas interpretaciones sobre las implicaciones de esta decisión. Para una parte de estos especialistas, el episodio representa un cambio significativo en la conducta del Poder Judicial frente a personalidades con un largo historial de maniobras procesales. Según esta visión, la medida adoptada por el tribunal constituye una respuesta clara al reiterado intento de retrasar la ejecución de sentencias firmes. La ausencia de propuestas alternativas, como pagos a plazos o plazos escalonados, se entendería entonces no como un castigo aislado,
sino como una manifestación del poder judicial en defensa de su propia legitimidad coercitiva frente a conductas que ponen a prueba los límites de su autoridad práctica. Sin embargo, hay interpretaciones que ven riesgos en la adopción de una postura tan inflexible. Para los analistas que adoptan una perspectiva más cautelosa, la orden de pago inmediato en casos de alta complejidad patrimonial puede acabar reduciendo el espacio para soluciones negociadas dentro del proceso. El temor es que este tipo de medida pueda, en el futuro, interpretarse como un precedente para endurecimientos institucionales en acciones civiles que involucren a figuras públicas de gran exposición. Aunque la decisión se basa en los marcos legales del Estado de Nueva York, se discute si los medios utilizados respetan el principio de proporcionalidad. En este campo de análisis, el énfasis recae en la previsibilidad de las instituciones. La fuerza de las decisiones no puede disociarse de la confianza que inspira el sistema jurídico. Las medidas que parecen centrarse excesivamente en un individuo específico corren el riesgo de debilitar la imagen de imparcialidad de la justicia, incluso cuando están respaldadas técnicamente. Otro eje de tensión gira en torno a las consecuencias económicas que la ejecución inmediata puede generar en el entorno corporativo del expresidente. Especialistas en derecho mercantil y finanzas advierten que la acción judicial puede desencadenar efectos de naturaleza sistémica sobre estructuras empresariales sustentadas en su reputación patrimonial. Los contratos de licencia, los fondos de capital privado, los vínculos con los mercados internacionales y las redes de crédito basadas en el mantenimiento de garantías sólidas pueden verse directamente afectados. La percepción de inestabilidad financiera provocada por medidas judiciales de esta naturaleza puede llevar a las instituciones crediticias a reevaluar los riesgos, exigir anticipos de obligaciones o incluso suspender operaciones. Aunque estas consecuencias no están controladas directamente por el Poder Judicial, su dinámica puede verse acelerada por la visibilidad del caso y por la interpretación de que se está produciendo un colapso en el pilar patrimonial del conglomerado empresarial de Trump. En el escenario político, las evaluaciones siguen fragmentadas. Los sectores vinculados al Partido Demócrata consideran que la decisión judicial es la consolidación de una crítica antigua, que Trump siempre ha operado con benevolencia institucional en relación con sus prácticas financieras y empresariales. Esta interpretación refuerza la agenda de reformas estructurales en el tratamiento de los delitos de cuello blanco y el uso de estructuras societarias como escudo contra la responsabilidad. Por otro lado, dentro del Partido Republicano, el silencio de los líderes tradicionales pone de manifiesto un malestar estratégico. La ausencia de declaraciones firmes sugiere que el impacto político de la medida aún se está calculando internamente. Para algunos articuladores, el episodio representa un riesgo para la viabilidad electoral de Trump. Para otros, cualquier ruptura precipitada con el expresidente podría provocar una escisión irreversible dentro de la base conservadora, especialmente en un año de campaña nacional. El caso también ha provocado movimientos contrastantes en los medios de comunicación. Mientras que algunos medios tratan la orden judicial como el desenlace lógico de un proceso largo y documentado, otros se muestran preocupados por la rapidez de las decisiones y el grado de inestabilidad. You don't hand matches No se to an trata arsonist, necesariamente de un and you don't give power to an angry left wing. sino sobre el impacto institucional de las decisiones judiciales que involucran a figuras públicas con un alto grado de influencia.
En este contexto, la preservación de la credibilidad judicial y la estabilidad del sistema jurídico pasan a considerarse valores que deben coexistir con la aplicación rigurosa de la ley. El Poder Judicial, por lo tanto, se enfrenta al reto de demostrar firmeza, sin dar pie a cuestionamientos sobre parcialidad o arbitrariedad. La repercusión internacional del caso también comienza a tomar forma. En países cuyos sistemas jurídicos se basan en el modelo del common law, los observadores han seguido de cerca los acontecimientos. La curiosidad gira en torno a la capacidad de las instituciones de los Estados Unidos para hacer valer sus decisiones contra personas que ocupan o han ocupado el cargo más alto del Ejecutivo. Para algunos centros de estudio de derecho constitucional comparado, el episodio funciona como un experimento empírico sobre la resiliencia institucional bajo intensa presión. Aunque los efectos prácticos de la decisión se limitan al territorio de los Estados Unidos, el simbolismo que encierra tiende a repercutir en los debates globales sobre la responsabilidad política y económica en las democracias consolidadas. En el plano técnico, lo que comienza ahora es una fase operativa compleja. La ejecución de la orden de pago inmediato exigirá la coordinación entre los tribunales, las autoridades financieras y los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Será necesario tomar decisiones detalladas sobre qué bienes pueden congelarse, cuál es el procedimiento adecuado para la liquidación de activos no monetarios y cómo se llevará a cabo el ejercicio del contradicatorio sin que ello constituya una maniobra dilatoria. Abogados con experiencia en ejecución civil advierten que esta etapa, al involucrar múltiples aspectos patrimoniales, puede prolongarse durante meses, exigiendo peritajes, análisis sobre la titularidad de los bienes y posibles recursos sobre la liquidez. De este modo, aunque la sentencia esté formalmente cerrada, su implementación plantea al sistema nuevas cuestiones técnicas y legales. En cuanto al impacto institucional más amplio, no existe un consenso consolidado. Para algunos analistas, el caso representa una excepción sólida, cuyos efectos se limitarán al ámbito patrimonial y no afectarán al conjunto de las prácticas jurídicas. Para otros, se trata del inicio de un ciclo de afirmación institucional más firme, en el que el Poder Judicial se posiciona con mayor asertividad frente a figuras con capacidad de influencia en múltiples esferas: política, económica y simbólica. En esta lectura, el foco no está solo en el resultado jurídico, sino en la lectura que el sistema hace de sí mismo en momentos críticos. El Poder Judicial, en este contexto, cumple su función al determinar la ejecución de la sentencia. Pero el momento y la forma elegidos tienen un peso simbólico que trasciende el contenido jurídico de la decisión. En un entorno en el que las fronteras entre la política, la economía y la justicia son cada vez más difusas, comprender lo que está en juego exige una vigilancia continua y una interpretación cualificada. Es en este seguimiento atento, libre de reduccionismos, donde reside la clave para comprender la naturaleza transformadora, o no, de este episodio en las instituciones de los Estados Unidos.